Hola a todos. Acabo de terminar el primer volumen de las obras completas de Giordano Bruno. Decidí que voy a traducirlos todos los libros de él, poco a poco. Los voy a editar, los voy a comentar. Miren, en este se incluye Las sombras de las ideas, se incluye, aquí va en el índice. Me tardé un chingo haciendo esto, estuve, o sea, me salió barba así como Gandalf, así, pero me rasuré ayer. Contiene La sombra de las ideas, El arte de la memoria y el canto de Circe. Y le puse un montón de pies de página, más de 280, para irles mostrando cómo es que nadie la entendió. Ni Frances Amelia Yates, ni los historiadores que más escribieron de él. Miren, hay una cosa que está oculta, se los voy a mostrar este documento lo voy a poner ahí libre, pero la versión completa va a estar en Amazon. La versión completa tiene unas 363 páginas, algo así. Entonces, miren, sucede que Giordano puso un gallo. Ajá, puso un gallo. El gallo es el que avisa cuando viene el sol. El sol es el dios Ra, es el dios egipcio. El sol es el bien de Platón, es la belleza, bueno, es como el dios de nuestro mundo en la cosmovisión de Plotino. Entonces, esto del gallo, Giordano Bruno, al inicio de Umbris Idearum, o sea, de las sombras de las ideas, al inicio puso un poema críptico, bueno, puso varios, pero uno está en el que menciona un gallo. Y este gallo dice, hay quien pintó gallos domésticos. Entonces, sucede que la palabra gallos, aquí, ¿no? La palabra no es gallos, galos galinaquios, que pues puede entenderse como gallos domésticos o también pudiera entenderse como franceses gallinos, algo así, ¿no? Entonces sucede que si ya tienen práctica en el arte de la memoria, ustedes sabrían que si quisieran memorizar galo, o sea, francés, podrían poner un gallo. Y que si quisieran memorizar un gallo, podrían poner un francés. Entonces, en la escritura interna, o sea, la escritura del espíritu, lo que hacemos para memorizar cosas es la misma imagen, es la misma, haz de cuenta que es la misma letra, el mismo signo. Y entonces dice, todavía, continúa. El cual, puesto que no es del todo imprudente. ¿Por qué no es del todo imprudente? Que le tiene miedo a la Inquisición. Y es que todos han notado, todos los historiadores han notado, que no se corresponde la complejidad epistemológica y metafísica que está en De Umbris Idearum con el mecanismo que nos revela, de ese de cómo girar las ruedas para hacer deletrear palabras. Eso no tiene sentido. Hay algo ahí que no encaja. Entonces, ¿qué es? Pues que, imagínate, llega Giordano Bruno a Francia, los nobles le dicen, oye, mira, enséñame algún truquito de memoria para verme inteligente. Y entonces Giordano pues dice, pues está bien. Entonces él les escribió ese truquito pedorro, pero no es ese su verdadero método. El verdadero método lo ocultó. Y lo ocultó porque si hubieran sabido cómo es, lo hubieran cuello más rápido. Entonces les voy a ir mostrando, ¿no? Aquí esto. El cual, puesto que no es del todo imprudente, continúa diciendo el poema, para que no puedan ser detectados de manera más grave los trazos ineptos de un artista inepto, esos trazos ineptos son el método que él describe de cómo hacer girar las ruedas. Eso es las bagatelas, las migajas que le aventó a los nobles para que no estén chingando. Pues, pues quieres un metodito, pues quieres un truquito de memoria, pues ahí está. Entonces, continúa diciendo, dispuso a unos pequeños ciervos y amigotes. ¿Qué ciervos y amigotes? Pues otros gallos, porque Bruno se identifica con un gallo. Él usa un gallo como para representarse. Y es que él tiene la impresión de ser él mismo un enviado de los dioses, un mensajero que anuncia la venida del sol, o sea, del hermetismo, de una época en la que se regrese al paganismo hermético. Por eso él es un gallo y está buscando ahuyentar a quienes no sean gallos. Ahora, por medio de los cuales quiere que los gallos naturales, galos, aquí la palabra no se distinguiría gallo de francés en latín. Entonces, los gallos naturales son los que quiere ahuyentar lejos. Y esos trazos ineptos de un artista inepto son esos procedimientos pedorros que describe
porque eso es para los gallos naturales, pues es para que se queden boquiabiertos, acá lo dice. Como no ignoras esto, ten cuidado mientras tú, un gallo verdadero, o sea, un hermetista, alguien que ha leído el Corpus Hermeticum, etcétera, te aproximas a los gallos pintados, que hacen que se queden mirando boquiabiertos. O sea, los nobles cuando lo ven y dicen, oh, mira, qué inteligente, ¿no? Pero el verdadero método está más allá. Lo que pasa es que si dijera él su verdadero método, porque pues así era la época, es que pues así era. No sea que expulsado por un ministro inoportuno te lamentes. Eso está en el Dumbris Ideam. Y luego resulta que cuando va a explicar en El arte de la memoria, que es como que son dos libros separados, pero que fueron publicados en el mismo libro, pues en la misma, al imprimirse, fueron publicados en el mismo libro. Entonces, ahí pone, por lo que atañe en verdad a los galos, esto cuando describe su método de cómo hacer girar las ruedas para que encajen una letra con otra y así ir deletreando. Y es que si te pones a hacer eso, así nunca podrías memorizarte un libro entero. Sería demasiado... No, no funciona, pues lo intenté, no funciona. Eso no sirve, pues, por eso sé que es un engaño. Y así, entonces, luego aparte también dice, pues pasemos ya a insinuar la forma de operar. O sea que todo ese procedimiento del deletreo es solamente una insinuación de cómo funciona realmente. Pero el cómo funciona realmente no lo dice con claridad, que le da miedo la hoguera, pues. Y luego, respecto al canto de Circe, dice así, o el poema inicial, a punto de ver a la maga, hija del gran sol, saliendo de estos escondrijos, irás al hospedaje de Circe, que no está cerrado por estrechos límites. Aquí, pues, Circe mitológicamente, pues, es como una hija del sol, es una maga, y a la vez hija de alguna diosa de la luna. En eso hay variaciones, hay diferentes autores que dicen que es hija de una o de otra. Entonces resulta que en el Corpus Hermeticum, en el Tratado 1, del 4 a 5, dice, la visión de súbito se había abierto ante mí y contemplé un espectáculo indefinible. Todo se había tornado luz sobrenatural, serena y alegre, de la que me enamoré solo con mirarla. Había entonces surgida de una parte una tiniebla descendente y sombría. Se esparcía tortuosamente en forma de serpiente, en lo que pude entrever, y la tiniebla se transformó en una suerte de naturaleza húmeda que comenzó a agitarse de forma imposible de expresar, mientras exhalaba un vapor similar al que produce el fuego, etc. Entonces lo que ocurre es que Circe representa la materia y el dios de Giordano Bruno es el intelecto de Anaxágoras. El intelecto, si han leído Anaxágoras, dice que el intelecto está al principio ahí y que él no se mezcla con las demás cosas, sino que todas las demás cosas a su alrededor las hace girar y por el giro se combinan en diferentes patrones, igual que el círculo de la memoria. Entonces la materia es Circe, representa aquí a Circe, que a la vez representa la sabiduría que está en Proverbios 8 de la Biblia, que dice la sabiduría allí. Yo estaba al principio con Yahvé, antes de sus obras, etcétera, antes de que creara el mundo, y se pone a decir, antes de que hiciera esto, antes de que hiciera lo otro, yo estaba ahí como arquitecta, eso en Proverbios 8. Él vincula esto también con el Cantar de los Cantares 2, capítulo 2, versículo 1 a 3. Y luego, entonces el Circe representa la memoria, a la vez la materia, y sí, y que es pareja del intelecto. Entonces, todo esto, pues continúa diciendo así, ovejas balantes, bueyes mugientes, se pone a escribir los animales, y a mí se me hace que está describiendo, continuando en este sentido, así como en el Corpus Hermeticum, el principio del mundo, pues comienza a describir como si hubiera sido creado el mundo. Pues esa es la forma en que yo lo interpreto. Y luego, que también dice, finalmente ten cuidado cuando llegues a la casa, al encontrar las cosas domésticas, pues ante las puertas y ante la entrada al atrio, mostrándose lleno de lodo, saldrá al encuentro un cerdo, el cual, si por casualidad te pegas con él, con el lodo, los dientes y los pies, morderá, ensuciará y pisoteará, y te aturdirá con su gruñido. Y es que cuando ves eso del cerdo, aquí está el cerdo. Ah, chinga, ¿dónde está el cerdo? Ah, aquí está el cerdo. Sucede que este cerdo, pues ahí está señalando, pues si te pegas al cerdo, te va a ensuciar, te va a morder, te va a pisar, etc. ¿Y qué lo está diciendo? Y con su gruñido, te aturdirá. O sea, no puedes pensar, ah, mira, este cerdo me va a ayudar para la memoria. Hasta fíjense cómo le dice aquí
abecedario porcino. Entonces, esto que está describiendo así como un procedimiento que uno al leerlo pudiera decir, esto es lo que él hace para memorizar cosas. No, se está burlando del que se crea estas cosas. Se está riendo de ti, o sea, por eso pone un cerdo, por eso lo describe como duro, erróneo, fétido, goloso y así. Además, miren, hay algunas partes en que pone cosas que inician con letras que no van. Capitosum, o sea, cabezón. Debería ser con la letra C, pero la puso mal. Y así sucesivamente. Y llega incluso hasta usar la letra sí. Y es que si te pones a hacer eso, de verdad, si de verdad lo intentas, te darías cuenta de que hay muy pocas palabras que inician con la letra Z, Y, X, V. Son muy pocas. Hay algunas letras que casi no se usan. Y por eso usar esto es completamente impráctico. Se está burlando de ti. Por eso dice, cuando llegue el cerdo, no te pegues a él, porque está ocultando para los que sí saben, para los que sí se interesan, para los que sí quieren conocimiento y no solamente aparentar que lo tienen. Él les está avisando que no se peguen al cerdo. Por eso, hay un montón de claves, pues. Luego, si se fijan acá, en las puertas mismas y en la entrada del atrio, o sea que todavía no entramos al atrio, o sea, todavía no entramos al edificio, todavía no vemos a la verdadera Circe. Pero sin embargo, en el canto de Circe, Circe ya está ahí hablándote del cerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Es que todavía no llegas con Circe. Esa Circe es un engaño. Así que, morando una raza de ladradores, se volverá molesta con múltiple ladrido y terrible por sus fauces. Si no eres necio, y a no ser que sea necio por el miedo al diente y al bastón, no te morderá, tú mismo no lo golpearás y proseguirás y no te lo impedirá. O sea, que tú simplemente continúes. No sé exactamente a qué se refiere con los ladradores, pero es posible. Pues ladradores, latronum, es ladrones. También está latibulum, pero también está canis, pues hace referencia, los ladradores hace referencia a un perro. Perro en latín es canis, canis. Entonces, el canis, pues cantus. Y es que también, Bruno, en ese sistema pedorro de deletreos, dice que bastan 3 imágenes para hacer las primeras 3 letras y lo demás lo puedes añadir de otros procedimientos. Entonces, pues sucede que a la vez, igual que galos y gallos se comparten con las 3 iniciales gal, también cantus y canis comparten las letras can. Entonces es posible que esté diciendo que pues todo el canto de Circe, todo el primer diálogo, no le hagas caso, porque no te va a ayudar en nada, es una cortina de humo. Es como cuando una de esas cajas que tienen doble fondo, que entras, pues sacas una cosita, pero no te das cuenta de que tiene un doble fondo y abajo es donde está el verdadero tesoro. Pues así ocurre. Y finaliza el poema diciendo, cuando hayas escapado de estas cosas con solícita industria, penetrando en los interiores, el ave solar, el gallo, te recibirá encomendándote a la hijo del sol. O sea, esto del gallo ocurre precisamente al final del diálogo 1. O sea que hasta el diálogo, todo el diálogo 1, que estuvo ahí el personaje de Circe, en realidad no vimos a Circe, o sea, no vimos lo que Circe representa, sino que apenas vamos a verla a partir del diálogo segundo. Así, Giordano ponía un montón de cosas que uno no puede captar, que me parece que hasta ahora nadie ha captado. Bien, hay otras cosas curiosas, miren. Sucede que Giordano habla mucho de una clavis magna. Esta clavis magna, algunos dicen que es un libro que no llegó hasta nosotros, que tal vez no fue ni siquiera impreso. Otros dicen que se refiere al sistema mnemotécnico que usa de las ruedas. Otros dicen que es una parte del libro de Ars Memoriae, que también está incluido aquí, que es en la parte en la que habla de los decanos del zodiaco. Y pues a mí me parece que habla de un libro, porque en varias partes menciona en el libro de la clavis magna. O sea, no es como de, usa la clavis magna, no, es en el libro dice esto. Y precisamente dice así. Por eso se dice en el libro de la clavis magnae, o modifica, o módica, o modificada, o magnífica, o magnificada. Y puedes buscar en todo el Ars Memoria y también en todo el Dumbris Idearum, y no vas a hallar en ninguna parte esto, no está.
la expresión en latín o su traducción no está allí. Por lo cual a mí me parece necesario pensar que se trata de de un manuscrito que él le mostraba únicamente a sus alumnos, y es que ese manuscrito seguramente estaba lleno de esquemas, diagramas, dibujos que son imposibles de replicar con la imprenta de la época, y también con instrucciones que si las escuchara un sacerdote sentiría que el Vaticano se está quemando. Entonces, esa clavis magna posiblemente, además de estar vinculada con la memoria, también estuviera vinculada con sus actividades mágicas, rituales y demás. Pero es el lugar que varias veces dice, todos tus problemas, todos los problemas estos que no entiendes qué es lo que estoy diciendo, lo entenderás una vez que leas la clavis magna. Por eso empecé a buscar cómo sería para tratar de reconstruir esa clavis magna. Entonces me puse a sistematizar todo por los números, sus letras, y es que tiene 30 letras y las combina con 5 vocales. Entonces sucede que va primero en este orden. Las primeras letras desde la A hasta la G y todavía un pedacito de la H, los usa para dividir a los primeros 12 zodiacos, los primeros 12 signos del zodiaco, que cada uno tiene 3 decanos. Entonces de ahí se salen los 36, que pues esos aluden como son decanos, o sea, son de 10 cada uno, pues son los 360 grados para inspeccionar el cielo, o sea, todas las cosas. Es posible, quién sabe, memorizar a las estrellas, las ubicaciones, las constelaciones, todo y cómo se relacionan entre sí y así. Pero nada más con eso, desde los decanos solamente se llega hasta casi una cuarta parte del uso de sus 30 letras. Usa otros para los planetas. O sea, hay 7 Saturnos, 7 Júpiter, 7 Marte, 7 Sol. Y miren qué curioso, las letras que usa, la inicial, la combinación inicial con la segunda inicial, en esto yo ya estoy suponiendo que tú ya lo leíste, que tú ya sabes más o menos de qué va el asunto, pero fíjense que se forma la expresión hey, que esto en latín es muy parecido a como dice en la Eneida, en el canto 2, versos 274-276. Hey, mihi, qualicerat, etc. Eso significa, ay de mí, o sea, pues me está llevando a la verga, me siento mal, que me ha ido mal, o sea, ay de mí, ay de mí. Y pues Saturno, pues sí tiene sentido que Saturno dijera, ay de mí, ¿no? Luego Júpiter se forma Yoku, que pudiera ser Yokus, o sea, broma, o Yokare, bromear, digo, o así. Luego Marte, él dice Lame, me recuerda pues a Lamec, miren. Ada y Sila, escuchad mi voz, sí, mujeres de Lamec. Esto es lo que está diciendo Lamec en la Biblia, en el Génesis 4:23-24. Dad oído a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión, porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. Y uno diría, oye, ¿esto qué onda? Pues si te fijas, son 7 astros y cada uno tiene 7 imágenes. Y luego que el Marte, que está relacionado con la MEC, precisamente está relacionado con algo violento, que es como propio de Marte. Y también que dice, será vengado 70 veces 7, que precisamente como son 7 astros y son 7 imágenes por cada uno, son 7 veces 7, o sea, 49. Entonces, está bien curioso cómo se forman estas. ¿Se lo habrá hecho Giordano a propósito? ¿O habrá sido una casualidad? Porque yo creo que pudo haberlo hecho así, con este propósito para que salieran algunas expresiones al natural, simplemente porque sí, y luego él tomara las que ya salieron al azar y las relacionara. Luego también Mino, el sol, me recuerda al rey Minos, el del laberinto y el Minotauro. Luego Venus, Nupa. Nupa, pues no queda muy bien porque a la que me recuerda es a nuptias, o sea, nupcias, o sea, casamiento, pues casarse. Entonces, le falta la T aquí, pero es parte del sistema. No podría salir nunca la T después, pues, otra letra después de otra, sino que está el sistema diseñado para que haya una letra importante del 30 y una vocal. Una, entonces, como la T no está entre las vocales, pues no podría salir. Por eso es posible pues, que
que aludiera a las nupcias. Y en este caso me recuerda mucho también a las nupcias de Filología y Mercurio. Es un libro de Marciano Félix Capella, que es una enciclopedia, que él también era neoplatónico y que también, pues todo eso de las artes liberales y cómo es una escalera al cielo, las artes liberales son también 7 y el propósito de ellas era elevar el espíritu hasta las estrellas. Y pues lo que lo diga uno de los astros, me parece que tiene algo de sentido. Tal vez ustedes digan, está sacando chingaderas se está inventando cosas. Pero es que se forman patrones así que digo, es sospechoso, es sospechoso. O sea, tal vez sí, tal vez me lo inventé todo, creyendo que de verdad hay algo, pero es que es evidente. Sí, por eso, si tú has leído a Giordano y dices, esto no es práctico, es porque te está ocultando las cosas, porque su verdadero método lo insinuó nada más, no lo dijo como tal. Por eso, algunos, por eso dicen que es ineficaz o ineficiente, etcétera, porque nunca lo entendieron. Por eso, yo sí lo entendí. Por eso, estas cosas digo, curioso. Luego, Mercurio dice Pequi. Y Giordano, en estos rollos de los círculos del deletreo, dice que ya que la Q siempre va seguida de una U, no hace falta poner la U, sino que darla por sobreentendida. Entonces diría Pequi. O también, pues, esto yo lo relaciono a Pequi, que significa pequé, o sea, del pecado. Y luego la luna, que la luna dice quorum. ¿Y qué es eso? Pues me recuerda a la palabra quórum, que significa de los cuales. Entonces así parece que cada planeta estuviera diseñado en este preciso patrón para que cada uno dijera algo de alguna manera aludido a sí mismo. O sea, pareciera que lo hizo a propósito este cabrón. Por eso también, fíjense, pues el propósito, la obsesión esa de hacer que los números concuerden. Giordano era así, pues. No, no es nada más yo, estoy tratando de hallar por qué, o sea, ¿por qué 30? ¿Por qué 30 letras? Y es una cosa en la que también se nota que lo del cerdo es un engaño, porque el abecedario porcino pone solamente 26 letras, no 30. ¿Por qué puso solamente 26? Para hacernos claro que es un engaño, que es un error, que te estás ensuciando con el puerco. Ahora, pues después de las estrellas fijas de los decanos, siguen los astros y de ahí sigue el dragón de la luna. Esto es, no puedo evitar pensar en Yaltabaoth del demiurgo del gnosticismo y no puedo evitar pensar también en el dragón de Apocalipsis capítulo 12, que precisamente está esperando a que la mujer dé a luz para comerse a su hijo, y esta mujer, la cual dice en Apocalipsis, tiene la luna a sus pies. Entonces, pues resulta que justo el dragón está después de la luna y antes de las 28 mansiones de la luna. ¿Para qué usaría estas 28 mansiones de la luna? Yo ya lo sé. Y luego las 12 casas. ¿Qué es esto de las 12 casas? ¿Serían las casas del zodiaco? Creo que no. Pero sí una especie de reflejo de las mismas. Entonces, de este modo, tenemos en total 7 letras repartidas para la octóada, o sea, para las estrellas fijas, los decanos. 10 letras repartidas para la hebdómada, o sea, para los 7 planetas. 6 letras para las mansiones. 7 letras para las casas. Y si se fijan, precisamente como no es del todo simétrico, Giordano se encargó de añadir siempre para que, por ejemplo, 7 letras por 5 vocales es 35 y le añade una porque usa la combinación HA, o sea, la primera combinación de H, por lo cual se llega a 36. Y precisamente son 12 signos del zodiaco por 3 decanos es igual a 36, que son los 360 grados. Si los divides entre 2 serían los 180, que son los del interior de un triángulo de los ángulos. Luego, 10 letras por 5 vocales son 50, que es de este, ¿no? De la hebdómada, o sea, de los planetas. Y luego resulta que son 7 astros por 7 imágenes cada uno, son 49, más el dragón, serían 50. Y luego me siento como el compa de... las 28 mansiones de la luna, esa está fácil. 28 entre 2, 14. 14 entre 2, 7. Entonces, si se fijan, luego las últimas 12 casas, que también tiene 3 imágenes cada una, ahí se ve pues 12 por 3, 36, igual que los decanos. Así que son todos derivaciones del número 7. Todos salen del número 7. Los 36 decanos salen del 7.
de 7 letras, igual que este. Y luego, también que se puede ver como 7 por 5 más 1. Y luego las mansiones, 28, o sea, pues, un múltiplo de 7. Y luego los astros, 7 por 7. Y entonces así se forma esta figura. Y hay muchas cosas más. Y más o menos así es como se ve el libro al interior. Tiene un chingo de notas al pie de página. Un chorro. Y así puse todo el diálogo primero. Y luego de las 30 intenciones, solamente hasta aquí. Eso en la muestra. El libro completo pues tiene 363 páginas, algo así. Es larguísimo. Bueno, no es tan largo, ¿no? Es un libro normal, pero como yo lo edité, lo tradujo, lo comenté y todo, pues sí fue una chinga para mí. Y así. Voy a ir editando poco a poco todas sus obras, traduciéndolas, comentándolas y demás.